Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión realizaremos un análisis de un caso clínico que como cardiólogos o como internistas solemos ver con mucha frecuencia en nuestra consulta privada. Se trata de un paciente de 65 años de edad, con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial, que se presenta a nuestra consulta con dolor retroesternal constrictivo durante la actividad física, que se alivia con el reposo. La pregunta que nosotros queremos responder es: ¿qué conducta diagnóstica asumo como médico cardiólogo o como médico internista? Hace pocos meses se presentó la guía de diagnóstico y manejo de síndrome coronario crónico, la guía europea de diagnóstico y manejo de síndrome coronario crónico. En esa guía consta un score de probabilidad pretest pesado de que un paciente con las características señaladas en el anterior slide tenga una enfermedad arterial coronaria aterosclerótica, es decir, presente una placa de ateroma significativa en cualesquiera de las arterias coronarias que requiera un procedimiento de cateterismo cardíaco con angioplastia y probablemente con colocación de un stent. Este score está ejemplificado aquí en este slide. En el primer paso existe un score de síntomas que se valora con una escala de 0 a 3 puntos y depende de las características del dolor en el pecho o de las características de la disnea. El paciente puede presentarse sea con dolor en el pecho o con dificultad para respirar. Este score de síntomas va de 0 a 3 puntos en el caso del dolor torácico, y cuando hay disnea solamente se puntúa como 2 puntos. En el segundo paso existe la consideración del número de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y este puntaje va de 0 a 5. 0 cuando el paciente no presenta ningún factor de riesgo de coronariopatía, y 5 cuando se presentan los 5 factores que están acá: historia familiar, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes. Y en el tercer paso existe un estimativo de la probabilidad clínica pesada de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria obstructiva. Y aquí está una tablita sobre la que nosotros vamos a guiarnos. Entonces, el paciente nuestro tiene 65 años de edad, primero. Segundo, ¿cuáles son las características de su dolor? Es un dolor, según la versión suya, un dolor de tipo constrictivo, es decir, puntúa 1 punto. Agravado por la actividad física, según lo que el mismo paciente reporta, es decir, puntúa 1 punto. Y es aliviado por el reposo, es decir, puntúa 1 punto. Es aliviado por el reposo seguramente dentro de 5 minutos de iniciado el dolor. Entonces, en el primer paso nosotros puntuamos como que el paciente tiene 3 puntos. El paciente no se queja de disnea, por tanto, no tenemos en cuenta este factor. ¿Qué factores de riesgo han sido nombrados en el primer slide como que el paciente porta? Ha sido nombrado solamente la hipertensión arterial, es decir, tendría 1 punto en el segundo paso. Vamos sumando. 3 en el primer paso más 1 serían 4 puntos. Revisemos ahora la tabla, este estimativo de probabilidad clínica pesada de enfermedad coronaria aterosclerótica.
Entonces, ¿qué decimos? El paciente puntuó en el score de síntomas 3 puntos, ¿correcto? 2, el paciente es un varón, perfecto. Tiene un solo factor de riesgo, entonces vamos a ubicarlo acá en esta columna. 3 puntos, varón, con un solo factor de riesgo, es decir, está aquí. Pero tiene 65 años, es decir, bajamos en esta columna. Aquí está la edad de 60 a 69 años, puntúa entonces 32%. ¿Qué significa esto? El paciente tiene un 32% de probabilidad de tener una enfermedad arterial coronaria obstructiva. Pero esto desde el punto de vista clínico, ¿qué significa? Si nosotros tuviéramos 100 pacientes con la sintomatología del primer slide, sintomatología del paciente del primer slide, de 100 pacientes, 32 de ellos tendrían realmente una enfermedad arterial coronaria obstructiva, es decir, tendrían una placa de ateroma significativa en cualesquiera de las arterias coronarias. Bien, esa sería entonces nuestra conducta diagnóstica. Pero, ¿qué hacemos con él? ¿Qué examen solicitamos luego? Esta misma guía señala que cuando la probabilidad es mayor al 5% hasta el 15%, la probabilidad de enfermedad cardiovascular coronaria obstructiva es baja. Por tanto, en este caso, el beneficio de test diagnósticos es incierto, pero puede ser ejecutada, estos tests, si los síntomas están limitando y requieren clarificación. Cuando la probabilidad es mayor al 15% hasta el 50%, hay una probabilidad moderada, que es el caso de nuestro paciente. En este caso, hay que realizar posteriores tests diagnósticos. Miren ustedes, nuestro paciente se ubica con un riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica pretest de 32%, es decir, se encuentra acá, entre el más 15 y el 50%. Por tanto, el paciente tiene que soportar posteriores estudios diagnósticos. Entonces, ¿qué solicitamos para clarificar esta situación? Tenemos dos posibilidades. La una, solicitar una prueba de esfuerzo, una ergometría. Y la otra, solicitar una angioTAC del árbol coronario. La decisión de qué prueba solicitar pues dependerá también de la disponibilidad de los medios diagnósticos en su propio centro. En nuestro centro, nosotros con este paciente concreto solicitaríamos una angioTAC coronaria, porque nos va a dar una idea más cabal de el grado de estenosis que probablemente este paciente puede tener en cualesquiera de los sitios del árbol coronario. Bien, desde el punto de vista clínico, nosotros podemos, por las características del dolor o del disconfort en el tórax, por las características de la disnea, nosotros podemos decir que un paciente tiene mayor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o una mayor probabilidad de tener un síndrome coronario crónico o una menor probabilidad de tener un síndrome coronario crónico solamente por las características del dolor. Si el dolor, por ejemplo, es tipo quemazón, agudo, desgarrante, pleurítico, menor probabilidad de que el paciente tenga un síndrome coronario crónico. Si la localización del dolor está en el tórax derecho o tal vez es un dolor que se desplaza del tórax izquierdo al tórax derecho, etc. Si el paciente dice que el dolor está localizado en una gran área del tórax
o en un punto fino del tórax, menor probabilidad. Si el dolor es duradero, menor probabilidad. Si el desencadenante es un dolor que se presenta en reposo o con la expiración profunda o con la tos, si se acompaña también de sensación de opresión en las costillas o murmullos, también hay menos probabilidad de que el dolor pues, sea de tipo síndrome coronario agudo. Si se alivia por antiácidos o tomando leche, igual, menor probabilidad de que este problema tenga una característica coronaria. En cambio, cuando el paciente se presenta con disnea, si el paciente se queja de dificultad para exhalar, si el paciente se presenta con silbidos en el pecho, la disnea probablemente no tiene una causa coronaria. Si el desencadenante, si se presenta tanto en reposo como en el esfuerzo, mientras el paciente tose, se presenta la disnea, menos probabilidad. Si es que la disnea, cede lentamente en reposo o después de la inhalación de broncodilatadores, probablemente el paciente no tiene un síndrome coronario crónico. Pero, ojo, tanto para pacientes como para médicos en general, si el dolor torácico es estrangulante, constrictivo, desgarrante, o se presenta un disconfort torácico tipo pesadez, hay mayor probabilidad de que este dolor en el pecho tenga un carácter coronario. La localización, si el dolor es retroesternal, si se extiende o se irradia al brazo izquierdo, o a la mandíbula, o a la región yugular, o a la región intraescapular, pues sí, es más probable que tenga características coronarias. Si la duración es de 5 a 10 minutos, desencadenada por el esfuerzo físico o la emoción, y dura 5 a 10 minutos nada más, claro, esto es más probable de que sea coronaria. Si es que el desencadenante es con el esfuerzo, si el dolor coronario es más frecuente que sea en la temporada fría, claro, esto, o después de una comida pesada, o después de distrés emocional, por ejemplo, ansiedad, o hambre, excitación, o una noche de insomnio, etc. Si es que el dolor cede dentro de 1 a 5 minutos después de la discontinuación del esfuerzo, o se alivia por la colocación de nitroglicerina sublingual, el dolor torácico puede tener como causa una coronariopatía. En el caso de la disnea, si el paciente se queja de dificultad para recuperar el aliento, si es que la disnea se presenta durante el esfuerzo, si la disnea rápidamente cede después de la discontinuación del esfuerzo, la disnea puede tener como causa una coronariopatía. Entonces, en el caso de nuestro paciente, clínicamente, el dolor es constrictivo, es decir, mire, la calidad del dolor cumple criterio para coronariopatía. El dolor es retroesternal, también cumple ese criterio. No nos han indicado cuál es la duración del dolor. El desencadenante es el esfuerzo físico, cumple otro criterio. Y tampoco nos han indicado si alivia dentro de 1 a 5 minutos después de la discontinuación del esfuerzo. Pero de todas maneras, nosotros tenemos 3 características clínicas que ayudan a pensar que el paciente está con una coronariopatía. Muchas gracias.